Desde su descubrimiento en el siglo XVIII, estos misteriosos animales han suscitado el interés de científicos e investigadores. Enormes bestias de grandes dientes y temible porte que surcarían los mares arcaicos en busca de presas a las que dar caza. Así es como nos pintan muchas veces a los mosasaurios. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ellos? En esta nueva serie de vídeos descubriremos el auge, esplendor y caída de unos de los depredadores marinos más conocidos de todos los tiempos. Por lo que quédate con nosotros para descubrir el origen de los mosasaurios. Hola, bienvenido a Paleomanía. Muchas veces se suele confundir a los mosasaurios con dinosaurios, pero como veremos a continuación, ambos son muy distintos. Los dinosaurios pertenecieron al clado de los arcosaurios, donde se encuentran también cocodrilos y pterosaurios, pero los mosasaurios se clasifican en un grupo diferente, en el de los lepidosaurios, junto a lagartos y serpientes. Esto es un cráneo de un arcosaurio, más concretamente de un dinosaurio. Tanto arcosaurios como lepidosaurios son diápsidos, es decir, poseen una condición inicial de dos fenestras temporales en su cráneo. Sin embargo, los arcosaurios poseen, por ejemplo, la fenestra anteorbital, la cual es una sinapomorfía del clado, es decir, única de los arcosaurios, y los diferencia como clado. Esto no lo podemos ver en los lepidosaurios. Como habéis visto, cráneos de arcosaurios y lepidosaurios son muy distintos entre sí. Pero por si todo esto aún no os convence, veamos a fondo cómo fueron los cráneos de los mosasaurios. Recordemos que los mosasaurios son lepidosaurios, es decir, que son muy cercanos evolutivamente a varanos y serpientes, por lo que deberíamos poder intuir estas relaciones al inspeccionar al detalle ciertos caracteres de sus cráneos. En primer lugar, tenemos la conocida como articulación intermandibular, que separa ambas mitades de la parte inferior de la mandíbula que no se encontraban fusionadas. Esto lo podemos ver también en las serpientes, y el hecho de que las partes izquierda y derecha de su mandíbula inferior no estén unidas es lo que les permite tragar objetos en ocasiones mucho mayores que sus cabezas. En el cráneo de los mosasaurios también podemos encontrar la articulación intramandibular, a mitad de la mandíbula inferior. Otro carácter interesante es la dentición del pterigoideo, pues los mosasaurios, a mayores de los de sus mandíbulas, tuvieron también dientes en este hueso, que se encuentra justo en el paladar. De nuevo, esto también lo podemos ver en las serpientes. Queda bastante claro, tan solo con inspeccionar sus cráneos, que mosasaurios y dinosaurios fueron animales muy distintos. Muchos linajes de reptiles marinos se extendieron por buena parte del Mesozoico, como los ictiosaurios o los plesiosaurios, pero este no es el caso de los mosasaurios. Toda su historia evolutiva se concentra en el Cretácico superior, un periodo de tiempo que abarca desde hace 100 hasta hace 66 millones de años. Para poder seguir la historia de los mosasaurios, subdividiremos al Cretácico superior en sus 6 pisos, que de más antiguo a más reciente son el cenomaniense, el turoniense, el coniaciense, el santoniense, el campaniense y finalmente el maastrichtiense. Pero vayamos al inicio, a los cálidos mares del cenomaniense. Durante el Cretácico superior, la Tierra estaba sumida en un fuerte efecto invernadero, y el nivel del mar llegó a ser hasta 300 metros más alto que el actual. En estos momentos, enormes mares someros se extendían alrededor de los continentes, y es justamente aquí donde comienza nuestra historia. En los cálidos mares cenomanienses abundaba la vida, y había grandes pujantes al puesto de superdepredador.
Los ictiodéctidos, un grupo de peces óseos que había aparecido unos millones de años antes, se encontraban en auge en estos momentos. Y entre ellos había grandes peces depredadores, como el conocido género Siphactinus. Por otro lado, en estos mares también había varios grupos de grandes reptiles marinos, como los plesiosaurios o los ictiosaurios. Los elasmosaurios, conocidos plesiosaurios de largos cuellos, ya estaban presentes en el Cenomaniense, así como los más pequeños plesiosaurios leptocleididos. Sin embargo, los grandes pliosaurios de cuello más corto se encontraban en estos momentos en declive, y ya tan solo estaban representados por unos pocos géneros de gigantescos brachauceninos. Aunque los que verdaderamente se encontraban en crisis eran los ictiosaurios, que desde el final del Triásico habían ido perdiendo prácticamente toda su gran diversidad. En los mares del Cenomaniense, su presencia ya era testimonial, y estaban tan solo representados por unas pocas especies afines al género Platypterygius. En estos momentos del Cretácico superior, deseosos de hacerse con el control de los mares, varios grupos de lepidosaurios se echaron al agua. Por un lado teníamos a los simoliófidos, más conocidos como las serpientes con patas, que fueron un antiguo grupo de lepidosaurios muy cercano a las serpientes actuales. Por otro lado, teníamos a otros dos grupos de lepidosaurios muy emparentados entre sí, los dolicosaurios y los aigialosaurios. Todos estos lepidosaurios optaron por pasarse a un modo de vida acuático en los mares someros del Cenomaniense, y principalmente estuvieron extendidos por los litorales poco profundos del antiguo mar de Tetis, que se acabará convirtiendo tras millones de años en el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Entre todos estos lepidosaurios acuáticos podemos encontrar a especies como Pachyrhachis problematicus, un simoliófido de Palestina, o Aigialosaurus dalmaticus, un aigialosaurio de Croacia. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar en los mares del Cenomaniense. Al final de este piso tuvo lugar una gran extinción marina, una criba de organismos que quizá pudiese haber sido clave para la posterior diversificación de los mosasaurios. En los mares de estos momentos tuvo lugar un importante evento anóxico, es decir, un periodo de tiempo en el que el oxígeno era mucho más bajo de lo habitual en ciertas zonas, lo cual posiblemente golpease con fuerza a las redes tróficas de muchos ecosistemas y acabase por desencadenar una extinción. Los ictiosaurios, que ya estaban sumidos en una grave crisis, desaparecieron por completo, y junto a ellos una gran cantidad de peces, moluscos y otros reptiles marinos. Los simoliófidos, las conocidas como serpientes con patas, desaparecieron al final del Cenomaniense, echando por tierra el sueño de las serpientes de colonizar el mundo marino, aunque en tierra firme acabarían teniendo un gran éxito. Esta extinción dejaría también muy tocados a aigialosaurios y dolicosaurios, pero algunos de sus parientes más cercanos se diversificarían enormemente en los mares del Turoniense y Coniaciense. Un nuevo linaje de reptiles marinos estaba a punto de aparecer, pero esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!